Avanzamos en contexto global de France 24. Vamos a seguir actualizándoles todas las noticias internacionales de la jornada, así que vamos con los titulares. Finalmente, y tras más de 6 horas de reunión, el gabinete israelí ratificó el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza. El pacto entraría en vigor el domingo con un cese de hostilidades de 6 semanas y la primera ronda de liberaciones de los secuestrados en poder de Hamás. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. La decisión llega como reacción a la situación en la zona del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC dejan más de 30 muertos. Orden de arresto contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Un juez ordenó su aprehensión luego de que no se presentara por segunda vez a una audiencia para enfrentar cargos por tráfico de personas, por supuestamente mantener una relación con una menor con la que habría tenido un hijo. Vamos a comenzar en Israel, y es que el Pleno del Gabinete israelí, luego de una reunión de más de 6 horas, aprobó el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza. El acuerdo entra en vigor este domingo y tendrá una duración de 6 semanas en su primera fase, en la que se espera un cese de hostilidades y las primeras rondas de liberaciones de rehenes en poder de Hamás. El pacto también habla de la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes, la entrada de ayuda humanitaria en el enclave y la retirada gradual de las tropas israelíes en Gaza. Tras 15 meses de guerra, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás debe iniciar el próximo domingo. Se compone de 3 fases sucesivas. La primera fase, de 6 semanas de duración, 42 días, deberá ir acompañada de un alto el fuego total. Hamás tendrá que liberar a 33 rehenes israelíes en grupos consecutivos, con las primeras liberaciones el domingo. A cambio, serán liberados varios centenares de prisioneros palestinos, entre ellos 95, en su mayoría mujeres y niños, que pueden ser liberados ya el domingo. En la franja de Gaza, el ejército israelí tendrá que retirar sus tropas de las zonas más densamente pobladas. Lo mismo ocurrirá en el sur, en el corredor Filadelfia, para permitir la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto. Se autorizará a los palestinos desplazados a regresar al norte del enclave y a los heridos a viajar al extranjero para recibir tratamiento. La ayuda humanitaria se multiplicará casi por 10, con 600 camiones diarios, frente a los 70 de diciembre, según la ONU. Si se cumplen los objetivos de la primera fase, al final de los 42 días, entrará en vigor la segunda fase. El ejército israelí tendrá entonces que completar su retirada de Gaza. El alto el fuego temporal se convertirá entonces en permanente. Los palestinos condenados a cadena perpetua deberán ser liberados y Hamás, por su parte, tendrá que liberar a todos los rehenes israelíes vivos. El ejército israelí estima que son 27. Finalmente, el 12 de abril entrará en vigor una tercera fase. Se dedicará a la devolución de los restos de los rehenes muertos y un plan de reconstrucción de 3 a 5 años para Gaza. En caso de incumplimiento o ruptura del acuerdo, los garantes estadounidenses, cataríes y egipcios deberán intervenir rápidamente. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la ceremonia de investidura del próximo lunes 20 de enero sufrirá cambios debido a las gélidas temperaturas invernales. Se llevará a cabo dentro del Capitolio y no al aire libre, como tradicionalmente ha ocurrido. De acuerdo con los pronósticos, ese día las temperaturas podrían alcanzar mínimos históricos. Donald Trump prestará juramento como presidente de los Estados Unidos en una ceremonia a recinto cerrado. El presidente electo anunció que las bajísimas temperaturas que auguran una ola de frío y posiblemente récord en los termostatos obligaron a hacer cambios en la agenda. La inauguración, que usualmente se celebra frente al Capitolio, tendrá lugar al interior del Congreso. El pronóstico del tiempo para Washington, D.C., con el factor del enfriamiento por el viento, podría llevar las temperaturas a mínimos históricos severos. Hay una ráfaga ártica que barre el país. Por lo tanto, he ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la rotunda del Capitolio de los Estados Unidos.
El acto contrastará con la primera investidura de Trump, el 20 de enero de 2017, que se celebró al aire libre con temperaturas entre los 5 y los 8 grados Celsius. La última vez que una toma de posesión tuvo lugar a puerta cerrada fue en 1985, en el segundo mandato de Ronald Reagan, con temperaturas severas entre los menos 17 y menos 8 grados. Pese a esto, algunos de sus seguidores siguen motivados. Puedo entender por qué se cambiaría al interior. 20 grados de temperatura con una brisa de 10 a 20 millas por hora es bastante frío. Trajimos diferentes tipos de chaquetas. No sabíamos nada del tiempo hace 1 o 2 semanas. Mostraba lluvia y aguanieve y lluvia helada. Creo que estamos preparados. El presidente electo, que es el segundo en la historia en ganar 2 periodos no consecutivos, dijo que sus partidarios podrían ver la ceremonia en pantallas dentro del Capital One Arena, un recinto deportivo con capacidad para 20.000 personas. Entre tanto, este viernes tuvo lugar en el Senado la audiencia de confirmación de Kristi Noem como futura secretaria de Seguridad Nacional. La audiencia giró en torno a la ofensiva contra la migración irregular que plantea el gabinete entrante. Noem realizó fuertes declaraciones al tildar la frontera sur con México como una zona de guerra y atacó a los migrantes irregulares, diciendo que lo que se ve en esa frontera es una invasión. Una audiencia de confirmación, pero de las políticas migratorias del próximo gobierno. Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y nominada por Donald Trump para ser secretaria de Seguridad Nacional, reiteró la línea dura de la entrante administración republicana. En la mira, la frontera sur con México. Yo diría que cada estado ha visto los efectos de una frontera abierta y de las políticas de la administración Biden. Hemos visto un aumento de la delincuencia, pero también hemos visto un aumento de la actividad de las drogas. Vimos cómo los carteles y sus afiliados se trasladaban a nuestro estado para proliferar el tráfico y vimos cómo se victimizaba a la gente y la falta de responsabilidad del gobierno federal. Noem aseguró que trabajará para reinstaurar Quédate en México, un controversial programa migratorio instaurado durante el primer mandato de Donald Trump. El programa obligaba a los migrantes no mexicanos a esperar en México mientras tramitaban sus casos de asilo en Estados Unidos, pero fue eliminado por Joe Biden en 2021. El cargo que ocupará Noem es uno de los puntos centrales en las promesas de Trump de deportar masivamente a migrantes. 6 personas ocuparon ese puesto durante su primer mandato. El departamento también se encarga de la ciberseguridad, el terrorismo y la gestión de emergencias federales. Nos aseguraremos de que nuestras fronteras sean seguras y estamos abordando todas las amenazas que puedan venir desde cualquier dirección. Noem, de 53 años, es más conocida por haber hundido sus posibilidades de ser la candidata de Trump para la vicepresidencia, tras haber admitido que había disparado a su perro porque era imposible de adiestrar. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el rescate de TikTok y ratificó la ley que exige a la empresa matriz china ByteDance vender la filial de la popular red social por razones de seguridad nacional. El presidente saliente Joe Biden dejó en manos del mandatario electo Donald Trump el asunto. Trump ya habló con el presidente chino Xi Jinping sobre TikTok, que emplea a 7.000 estadounidenses. La popular red de videos cortos TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos a partir de la próxima semana. Este viernes, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, confirmó la ley que obliga a la empresa china ByteDance y matriz de TikTok a vender la popular red social antes del 19 de enero por temas de seguridad nacional. Tanto la administración saliente de Joe Biden como el presidente electo Donald Trump respetaron la decisión del máximo tribunal de mayoría conservadora. TikTok debería seguir estando disponible para los estadounidenses, pero simplemente bajo propiedad estadounidense u otra propiedad que aborde las preocupaciones de seguridad nacional identificadas por el Congreso al desarrollar esta ley. La decisión de la Corte Suprema de Justicia era esperada y todos deben respetarla. Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación. Estén atentos. Trump asumió la responsabilidad de rescatar TikTok, red que cuenta con más de 170 millones de usuarios y 7.000 empleados en el país, y que lo catapultó entre los jóvenes durante su campaña electoral. Pocos minutos después de la decisión de la Corte Suprema, Trump y el presidente chino Xi Jinping ya mantenían una conversación telefónica sobre TikTok y otros temas bilaterales. Los abogados de TikTok denuncian que Estados Unidos está atacando la libertad de expresión con la excusa de proteger a la población de la supuesta desinformación china. Miles de estadounidenses ya se preparan ante la eventual prohibición de TikTok. Dicen estar listos para usar VPN e incluso otras redes que reciben inversión china, como RedNote.
Hablamos ahora de América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. La decisión del mandatario se da a días de que se fuera a celebrar una reunión la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos que su gobierno retomó en noviembre de 2022 y que está congelada por las desavenencias entre las partes. Petro hizo alusión a la crisis en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC dejan más de 30 muertos. Esto dijo el mandatario. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Vamos a hablar ahora del vecino Ecuador. Allí la tensión electoral crece a medida que se acercan las elecciones del 9 de febrero. Con la distribución del material electoral en marcha y la llegada de observadores internacionales, la atención se centra ahora en el debate de este domingo, donde los 16 candidatos se van a enfrentar por primera vez. En un escenario marcado por un alto porcentaje de indecisos, el debate podría ser clave para definir el rumbo de la elección. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos amplía. Las elecciones presidenciales de febrero terminan de calibrarse en Ecuador. Ya están aquí cerca de 1000 observadores internacionales y hoy el Consejo Nacional Electoral del país empezó a distribuir los kits o papeletas electorales a los lugares más alejados del territorio, como a las Islas Galápagos, las provincias de la Amazonía y el extremo sur. Hoy también las agendas de los candidatos se han detenido por un momento para prepararse para lo que será el debate del día domingo, una actividad que es obligatoria dentro de las reglas electorales de Ecuador y que el candidato presidente Daniel Noboa mantenía en suspenso si asistiría o no. Esto en medio de la polémica decisión de no solicitar licencia para dedicarse a hacer solo campaña. Pero Noboa ha firmado un nuevo decreto en el que se otorgó permiso hasta el domingo 19 de enero a las 10 de la noche, es decir, al terminar el debate. Como son 16 candidatos, el debate se ha dividido en dos grupos de 8 cada uno. Los dos principales rivales, Daniel Noboa y Luisa González, no van a coincidir en el encuentro porque les toca en horarios diferentes. Hay expectativas sobre este debate porque, según una encuesta de Cedatos de diciembre, existe un 60% de indecisos que aún no sabe por quién votará en las siguientes elecciones. Y este encuentro podría ayudar a muchos a aclarar esto. Y segundo, porque en las elecciones pasadas de 2023, Daniel Noboa ni siquiera aparecía entre los 5 favoritos y logró escalar en las encuestas tras el debate de primera vuelta. Al día de hoy, prácticamente el 80% de los candidatos no alcanzan ni el 8% de intención de votos. Así que buscarán una oportunidad para mostrarse y, lo más importante, si podrán capitalizar los logros en los siguientes días del debate. Y en Bolivia la justicia emitió una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales. Esto luego de que el exmandatario no se presentara por segunda vez a una audiencia en la que debía resolverse una acusación en su contra por tráfico de personas, por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016. Morales niega los hechos mientras su defensa justificó la ausencia debido a una bronconeumonía y baja frecuencia cardíaca. El juez ha determinado declarar la rebeldía del señor Juan Evo Morales, el arraigo a nivel nacional, la anotación preventiva de todos sus bienes, y como asimismo expedir el mandamiento de aprehensión del imputado, del ahora imputado Juan Evo Morales. ¿Qué va a pasar con el imputado? Es inocente, es perseguido político, es perseguido político. ¿Qué va a pasar ahora con la orden de rebeldía, doctor? Nosotros vamos a presentar la acción de libertad correspondiente. Bueno, nosotros acabamos así, pero sigan conectados aquí a France 24. Ya saben, enseguida volvemos con mucha más información. En un instante, deportes.